señores y señoras presentes en la reunión, miembros de ACORE y de las diferentes entidades de la Fuerza Pública, de la Fuerza Púrpura, perdón. Un saludo muy especial con mi agradecimiento por acompañarnos en este conversatorio virtual. Como ustedes están enterados a raíz de los avisos de citación, el conversatorio virtual va a ser con el señor coronel de la Reserva, Luis Alberto Villamarín Pulido, y se va a abordar el tema de análisis sobre los posibles impactos en la seguridad nacional de la eventual zona binacional que se está negociando entre Colombia y Venezuela, y diría yo la consecuente unión operativa de las fuerzas militares de Colombia y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para comenzar, creo que no sobra, aunque seguramente todos ustedes conocen al expositor, pero no sobra, en primer lugar, presentarlo a él. El señor Teniente Coronel Villamarín Pulido es oficial en retiro del Ejército Nacional de Colombia. Es autor de 40 o más libros en las áreas de geopolítica, estrategia y defensa nacional. Es un invitado regular a las principales cadenas de información de Colombia, de América, yo diría que el mundo. Recurrentemente lo invitan a tratar temas geopolíticos de actualidad, y es presidente fundador de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Antes de darle la palabra, quiero agradecer a las organizaciones de la Fuerza Púrpura, muy especialmente a SORFAC, a SURFAC, a la División Córdoba, al Cuerpo de Generales y Almirantes, por el apoyo que nos dieron en la difusión de esta invitación. Con esta introducción, entonces, señor Coronel Villamarín Pulido, le solicito el auditorio suyo. Muchas gracias, señor, muy amable. Bueno, una buena tarde para todas las personas que nos acompañan en este conversatorio del día de hoy. Un agradecimiento especial al señor general Guillermo León, presidente de ACORE, por la invitación que nos hizo y por tener en cuenta el trabajo que a diario realiza la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, tratando de compartir con nuestras audiencias la permanente intención que tenemos de crear estadistas con visión de estrategas y estrategas con visión de estadistas. Este tema que nos compete hoy analizar es muy profundo. Tenemos muchísima información todos los colombianos, pero tal vez suelta, difusa y no decantada o coordinada, y es lo que trataremos de hacer aquí muy brevemente de algunos de esos múltiples aspectos. Es muy difícil en un espacio tan breve hacer el análisis. Entonces, comencemos por hablar de lo fundamental, de lo esencial. Colombia y Venezuela comparten una frontera mutua de 2.219 kilómetros de longitud, son kilómetros lineales. Es más o menos para que nos hagamos una idea mental, como si prendiéramos un automóvil en la ciudad de Cali e iniciáramos un recorrido hasta Barranquilla y regresáramos por las carreteras colombianas en forma directa. Más o menos sería el equivalente del tramo lineal que hay entre las dos, en las fronteras de los dos países, la frontera lineal. Tiene una característica esencial que casi nadie la miramos en geopolítica, o que se nos olvida, o que por la costumbre que tenemos en Colombia vamos olvidando nuestro límite. Somos dueños de una finca y ni siquiera sabemos hasta dónde llegan los hitos notarizados de esa finca. Pues resulta que Colombia tiene 6 regiones naturales, según dicen los especialistas en geografía y geopolítica, a saber, andina, Caribe, Pacífico, Amazonía, Orinoquía e insular, que abarca los dos mares. Y curiosamente, con Venezuela, con la única que no tenemos, la única región natural que no limita con Venezuela es el Pacífico. De resto, todas. La insular, con las costas enfrentadas que tenemos en la Alta Guajira, con
las penínsulas que forman y los cabos y las islas que tiene Venezuela al norte de su territorio. La Caribe, porque el departamento de La Guajira, en la zona de Paraguachón, tiene un terreno mm, que limita con Venezuela, y luego la serranía del Perijá en el Cesar también limita con Venezuela, y eso todavía es zona Caribe. Y luego al cruzar el Perijá entramos a la zona andina colombiana, donde la cordillera andina, que venía trifurcada, hace una nueva bifurcación solamente sobre su cordillera oriental y va a formar los Andes venezolanos, que se entienden hasta perderse en el mar. Entonces ya llevamos tres ahí. La cuarta región, que es una buena porción colombiana, es la Orinoquía, que lleva su nombre precisamente porque el río Orinoco la baña parcialmente. Y la última región es que llega a tener los límites en la Amazonía colombiana, donde está la Amazonía brasileña, venezolana y colombiana, en esa zona trilateral. Hacemos la claridad que muchas personas piensan que la piedra del Cocuy está en Colombia. No, la piedra del Cocuy está al frente del Río Negro en territorio venezolano y se toma como un referente geográfico. Sucede que nos debe comenzar a llamar la atención algo. El mayor núcleo geohumano de todo esta litoral, de todos estos bordes que tenemos binacionales, está concentrado en la parte norte, porque es la zona andina y Colombia y Venezuela se han desarrollado sobre la zona andina. Inclusive, al revisar el porcentaje demográfico de Venezuela, su mayor arco demográfico también está sobre la zona andina y sobre el norte, cerca al mar. No es que no haya en el centro de Venezuela, hay población y lo mismo al oriente, pero está más enfocado el núcleo poblacional ahí. Entonces, estos puntos nos van dando eh, unas, unos aspectos para reflexionar y pensar que, aunque existen unos pasos terrestres eh, por puentes y por la vía terrestre normal, y un paso fluvial a la altura del departamento nuestro, del Bichada, existe una cantidad de pasos ilegales, además porque, por ejemplo, siempre lo citamos, estas líneas arbitrarias que se trazan sobre el terreno no las controla absolutamente nadie en una llanura que es extensa, como nos pasa en varias partes de nuestro territorio, inclusive más hacia el sur volvemos a encontrar otras en la Guainía con Venezuela sobre la selva. ¿Quién le va a poner una cerca a eso? ¿O quién va a colocar mojones o hitos? Eso se queda en teoría. Entonces ya tenemos una idea clara, 2.200 kilómetros, un núcleo poblacional más asentado hacia el norte, sobre las cordilleras. Todo el desarrollo industrial de Venezuela está a ese lado, no tanto el de Colombia, pero Colombia tiene mínimamente tres ciudades importantes aquí en el centro de esta parte norte, que es pues Cúcuta, Bucaramanga y Pamplona, y al otro lado en Venezuela hay hasta un complejo industrial interesante. Ahora miremos dónde comienzan nuestros problemas con Venezuela, que han sido eternos. Resulta que en el año de 1834, siguiendo los acuerdos internacionales del uti possidetis juris, que se llegó a tomar como base para que las antiguas colonias de la metrópoli tuvieran una delimitación, se dijo que mm, se mantenían los límites preexistentes antes de las revoluciones del julio o del 1810, no exactamente julio, sino 1810, y ahí comenzaron los problemas, porque después de que Simón Bolívar creó la República de Colombia, que en algunos textos de historia se llama Gran Colombia, pero el nombre era Colombia solamente, y abarcaba a la antigua Capitanía General de Venezuela, al antiguo virreinato de la Nueva Granada y a la provincia de Quito, que es el Ecuador. Pero pues vinieron los problemas, las dificultades, el intento de asesinato del Libertador, etcétera, y definitivamente se rompió esa primera unidad de Colombia, y entonces comenzaron los problemas de los límites. Un señor de familia muy importante, bogotana, Lino de Pombo, fue enviado a que determinara nuestros límites, y fue y se dio todo al extremo que se dio parte de La Guajira
y se dio otros territorios, inclusive esa línea recta que trazábamos ahora, que no tiene explicación, porque había más afán de satisfacer a Venezuela que responder por la integridad territorial de la Nueva Granada. Con todos esos errores que se cometieron, entonces en Venezuela entraron una cantidad de crisis que han tenido. Haya habido muchos gobernantes militares, muchos golpes de Estado históricamente. Inclusive un paréntesis ahí, el general Melo, a quien tanto exalta Petro, tuvo que huir de Colombia porque ha participado con Urdaneta en el golpe de Estado y ahí en Venezuela se unió en un intento de golpe de Estado contra el señor Páez y por eso fue prácticamente deportado a Europa y allá fue donde se formó. Dicen algunos que se volvió marxista, otros que estudió en la academia militar de allá y cuando regresó por eso dio un golpe de Estado aquí en Colombia después de que lo reintegraron y quería formar su partido artesanal. Son partes de la historia en que hemos estado inmersos. Pues en medio de todas esas peleas, Venezuela tuvo varios problemas internos, pero nunca dejaron al lado la ambición territorial y de quitarle territorio a Colombia. Y en 1856 tomaron esta decisión arbitraria. Los límites de Colombia y Venezuela van por esta línea recta que nos cercena gran parte de Arauca y del Bichada, lo mismo La Guajira, mejor dicho, a punta de línea recta nos estaban organizando e hicieron su constitución así. Vinieron mil problemas y se acudió a un arbitraje con el rey de España para que el rey de España con sus documentos históricos que tenían en los archivos de India nos dijeran, bueno, cuáles son los límites y por ahí nos vamos. Y eso quedó en veremos y ha habido otros veremos. Probablemente el señor coronel Julio Londoño les explicó que a lo largo de la frontera todavía tenemos 14 puntos sin definir. O sea, si con el Perú estamos ahí en un debate bizantino por una isla que formó el río, con Venezuela tenemos 14 puntos vivos que no hemos definido, comenzando por el archipiélago de los monjes, que es otro tema que los invitamos a que consulten en la página web de la fundación, que ya hicimos todo el análisis histórico de ese evento. Y finalmente, pues se firmaron una especie de tratado que quedó ahí, como les decimos en veremos, pero, viene un pero, que el señor Chávez, populista, utilizando un argumento que históricamente han manejado las élites venezolanas cuando están en problemas, que es buscar un problema con Colombia. Eso no es nuevo, se lo quieren atribuir en Latinoamérica al general Leopoldo Fortunato Galtieri cuando intentó tomarse las Malvinas, pero eso es histórico en nuestro continente. Cada vez que algún gobernante esté en problemas graves, entonces inventa un conflicto, un escándalo internacional para ocultar sus problemas. Entonces, el señor Chávez subió al poder, todos sabemos, no hay necesidad de recordarlo, después de un intentona de cuartelazo, lo sacaron de la cárcel, etcétera, y promulgó la Constitución bolivariana y tiene este pequeño veneno, que en el artículo 10 dice que el territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana corresponden a lo que era la antigua Capitanía General de Venezuela. Y antes de la transformación política del 19 de abril de 1810. Y le colocan ahí como que sí, como que no, con modificaciones resultantes de tratados y laudos, pero le meten el veneno, no viciados de nulidad. Recordemos que cuando la narcodictadura de Daniel Ortega subió al poder en Nicaragua, inmediatamente publicó un documento en el cual decía que San Andrés era de Nicaragua, e inclusive en los textos escolares colocaron que San Andrés y todo el archipiélago era de Nicaragua. Y el canciller colombiano, el doctor Diego Uribe Vargas, lo único que contestó era que eso era un chiste. Y un chiste fue que después, cuando se hizo el tratado con Honduras de límites, que lo firmó el señor Ramírez Ocampo, Nicaragua de una vez nos mostró los dientes. Y luego nos metieron el fallo espurio de la área, del cual también los invitamos a ver. Hay varios videos en la página web de la fundación que explica todo eso, cómo fuimos perdiendo ese territorio y perdimos a Panamá, etcétera. Y luego cómo llegamos a ese fallo espurio de la Haya. Y Colombia lo único que ha asumido es actitudes de que somos muy bravos adentro y bastante débiles frente a los adversarios afuera. Entonces, ahí es donde está el problema, que este señor dice que
o estos señores dicen que no viciados de nulidad, y eso fue lo que adujo Nicaragua, que el tratado de 1928, que es el que sigue vigente, porque Colombia no ha reconocido ningún otro tratado con Nicaragua, que va por el Meridiano 82, según los nicaragüenses es viciado de nulidad, porque fue que cuando lo hicieron estaban ocupados por los Marines de Estados Unidos, porque Augusto César Sandino era pobrecito, era un luchador y él el que quería cambiar a Nicaragua, y ese problema lo tenemos latente aún. Pues con Venezuela pasa lo mismo, si ustedes escucharon seguramente, el señor Coronel Londoño les explicó eso, de los 14 puntos que no se han definido. Además que si en Brasil, perdón, en Perú tenemos el problema de la isla de Santa Rosa, en Arauca hay montones de ese problema, porque cada vez que hay las épocas de lluvias, que erróneamente las llamamos en este sector invernales, se pasan de un lado a otro. Entonces, lo que quiere el señor Chávez y lo que dejó escrito es que quieren es estos límites que estamos viendo. Y los abogados colombianos, que son muy buenos para demandar al Estado y muy débiles en el exterior, no han hecho mayor cosa, ni los dirigentes políticos menos. Por eso, desde Fundel siempre insistimos que quien quiera hacer política no es que se lanza, que es el candidato salvador, sino tiene que entender los problemas de Colombia y conocerlos porque estos son problemas esenciales y sustanciales. Ahora miremos otro dato interesante para ir completando el análisis. Estas cifras fueron publicadas en el año 22 en plena pandemia todavía, y se decía que a Colombia habían llegado 2,5 millones de venezolanos, que ya se han regularizado 333,000, es decir, aproximadamente el 12% de los que han llegado, 13%, que ya estaban actualizados para permanecer, o sea, ya estaban en proceso de legitimarse 617, quería decir que ya aproximadamente 1 millón, el 40% de todas estas personas que han llegado estaban prácticamente regularizadas. Y otros que estaban en proceso del estatus temporal de permanencia, 1,231,000 y 295,000 más o menos, una cifra bastante grande, es decir, como reunir la población de Girardot y Fusagasugá más o menos para hacer una idea de venezolanos regados por todo Colombia en actividades, algunos no tan santas. Y mencionaban aquí que estaban pasando por 7 puntos que son muy conocidos, los dos puentes internacionales en Cúcuta y otro un poco más al norte, entre Santander y el Táchira, y el puente de Arauca, el cruce que hay con muelle al lado y lado de las dos riberas enfrentadas del río Orinoco, y otro más abajo en Inírida. Pero, como lo veremos más adelante, en medio de todo esto se montó una verdadera mafia. Entonces, devolvámonos aquí a ver algo interesante. Hicimos mucho énfasis que el norte porque es más poblado, pero es que inclusive yo les recomendaría a ustedes, señores de Acore, que inviten a mi coronel Iván González, que tiene una información valiosísima de todo lo que se mueve aquí en esta otra zona, donde no está detrás de eso exactamente Venezuela, porque al señor Maduro las neuronas no le alcanzan para eso. A ellos les alcanzan es para mantener una mafia en el poder y enriquecerse. Es que resulta que aquí al oriente del río Orinoco hay un arco supremamente rico en minerales, pero rico es rico. Ahí hay oro, hay diamantes, hay tierras raras, y por extensión eso llega hasta nuestro territorio. Pero como aquí esta frontera, en particular desde la zona andina, del piedemonte andino, limítrofe binacional y comienzo de la Orinoquía colombo-venezolana, hacia el sur hasta llegar a la Amazonía, no hemos tenido ni la posibilidad de desarrollar una política de fronteras que nos integre todo este hinterland, disculpen, con el Heartland. Entonces esto ha estado en manos de la delincuencia per secula seculorum. Y aquí tenemos unas riquezas sobre las cuales China, Rusia, tienen los ojos puestos, y la cuota inicial de apropiarse de esto, y es donde está el veneno de todo este entuerto que nos quieren montar comenzando por aquí, es que ya se nos meten en este lado, lo analizaremos más adelante, y luego seguirán con el Rauca vibrador y bajarán a esta zona
por todas esas riquezas. Les repito, mi coronel González conoce muchísimo de eso. Yo les recomiendo que lo inviten porque él sobrevoló esa zona y la conoce y vivió allá y sabe muchísimo y conoce exactamente qué pasa. Entonces, si el arco minero es rico, quiere decir que nosotros tenemos parte de esa riqueza aquí y estamos en la mira de China, pero aquí vivimos peleando entre petristas y uribistas y santistas y uribistas y samperistas y pastranistas y en esa nos hemos pasado toda la vida mientras nuestros recursos y nuestra riqueza está por allá olvidada. Bueno, entonces en síntesis, nos hemos vuelto como la recepción de 2,5 millones de venezolanos. Esto produce una aculturación, quiérase que no, se produce una aculturación, produce un fenómeno gehumano que va a tener su repercusión con el paso de los años, va a producir, como es una aculturación, una transformación sociocultural y un impacto sociológico, psicológico y antropológico en nuestra multidiversidad que tenemos de razas que hay en Colombia y con todos los problemas y con todas las virtudes que hay. Las inmigraciones nunca son malas, son buenas per se. Lo que pasa es que hay que hacerlas organizaditas y no en este desorden que nos llegó. Resulta que después de que el señor Nicolás Maduro publicó en Telesur con una dama un video en el que le explicaba cómo se iba a constituir esta nueva zona, Petro salió a respaldarlo y dijo estas perlas nos llevará o nos permitirá a llevar el control del Estado a la frontera o al Estado a controlar la frontera. Control de frontera, Petro, Maduro, donde lo que vemos es que en ese sector específicamente están todas las cuadrillas principales del ELN, las FARC y el narcotráfico y los intereses del cartel de los soles. ¿Será el Estado o será legitimar la delincuencia? Entonces, para no detenernos mucho ahí, miremos algunas de las características que sí preocupan. Probablemente mi coronel Londoño les habló algunas, pero aquí vamos a resarcir esas y a plantear otras. Esto se trata de un pacto en la sombra entre dos mandatarios sin ninguna legitimidad constitucional. Nuestra normativa es clara. Los pactos, sobre todo los tratados internacionales, deben ser legitimados por el Congreso de la República, pero se sobreentiende que eso es el producto de y no el inicio de. No es una calentura de pandemia, ni es una jugada oportunista ideologizada. Por ende, se debilita un concepto que está de moda, que es el que se está manejando en todos los niveles académicos. La Universidad Militar ha venido implementando bastante ese tema de seguridad multidimensional, que en síntesis tiene tres escenarios. El escenario normal de seguridad militar, que la proporcionan las fuerzas militares aéreas, terrestres, fluviales y marítimas, el escenario de seguridad ciudadana que lo suministra o lo proporciona la Policía Nacional con los apoyos de los demás entes que tienen que ver con el combate a la delincuencia, y la seguridad humana, que es algo que siempre la Escuela Superior de Guerra Colombiana lo ha manejado desde el concepto de que haya seguridad alimentaria, seguridad de salud, vías, niveles de educación, un servicio mínimo de movilización del Estado en caso de una agresión o de una conmoción interior. Ese concepto queda completamente debilitado porque se crea una especie de Estado dentro de los dos estados donde hay unas características de bastante descomposición del lado de allá y de falta de institucionalidad del lado de acá, y con una intención perversa de ideologizar todo lo que sea la administración del Estado. Por otro lado, esto carece de estudios estratégicos previos mutuos. Se sobreentendería que si eso se iba a hacer, el señor Petro ha debido convocar a una entidad que se llama la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que la integran los expresidentes y los excancilleres. Se sobreentendería que ha debido el Estado colombiano, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, contratar unos equipos técnicos y mínimamente a una universidad que hiciera el estudio y les dijera, bueno, esto se va a hacer de esta manera. Y del otro lado de Venezuela, con unos puntos
básicos a partir de una guía determinada. Se va a trabajar A, B, C, las etapas son estas, las fases son estas, y algo fundamental, el signo pesos. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto vale hacer eso? Y hacer unos proyectos medibles y verificables sobre presupuestos y quién lo financia. Si es 50-50, si es que se trae una inversión extranjera y luego se hace un trading de una manera que todos ganen un gana-gana, o qué es lo que se va a hacer allí. Pero eso tiene que ser absolutamente planeado y cada cosa que se haga debe quedar escrita y puesta dentro de un cronograma o dentro de una ruta crítica, como se llama en ingeniería civil, el desarrollo de una obra de construcción. Pero eso no se ve por ningún lado. De igual manera, debería ser la continuidad o la respuesta a lo que ha sido una continuidad de ausencia de políticas de Estado en las fronteras. Es que los militares que hemos estado en las fronteras y que conocemos lo que pasa, sabemos que por allá el Estado brilla por su ausencia y que la única presencia estatal son las fuerzas militares y la Policía Nacional, y obviamente el corregidor o el inspector de policía que hay por ahí que pertenece al municipio, pero de resto son tierras de nadie olvidadas. Y por eso los países vecinos han optado por venir a ocupar nuestros territorios, expoliarnos tierras. La Guardia Venezolana históricamente ha maltratado a nuestros campesinos por años. Se han metido al territorio colombiano, han causado una cantidad de daños y no ha pasado nada. Notas de protesta de la Cancillería, que nosotros somos expertos. Entonces nos falta una política de Estado. Y si se va a hacer de esta manera, pues lo que se está demostrando es que esa ausencia se prolonga en el tiempo. Ahora, se supone que eso sería una zona económica especial, pero eso tiene sus peros, porque la zona económica especial, aunque se supondría que mantendría el control de las bancas, que es lo mínimo en cada lado, y el control fiscal de quienes imponen la taxación mm, por todos los ejercicios que se hacen, eso comienza a diluirse y aparece el poder del dinero oscuro y ahí hay narcotráfico, hay tráfico de metales finos y de metales necesarios, de tierras finas, hay tráfico y contrabando de ganadería, hay tráfico de seres humanos, hay falsificación de pasaportes. Entonces, imagínense nomás ustedes abrir esa zona para que lleguen todos los iraníes y los sirios y los chiitas de Hezbollah a buscar el camino para el Darién o buscar el camino vía Antillas o vía Centroamérica para Estados Unidos. Entonces nos convertimos en un problema grave. Además, está demostrado que la narcodictadura venezolana intentó hacer de una especie de zona especial eh, económica en el arco minero que es supremamente rico. De hecho, Venezuela tiene para sacar de ahí un Potosí completo, como se decía en la época de la colonia respecto a Bolivia o el Alto Perú. Pero allá se llenó fue de mafias, de bandidos, de movimiento de dólares legales e ilegales, de personajes que vienen de todo el mundo, de compras ilegales, de venta ilegal de oro, y hasta el punto que la narcodictadura venezolana coge para ellos el 30% del oro que se mueve allí, el otro se queda en medio de las mafias y algo le queda al Estado venezolano, un, un cuncho. Por ende, crear una zona económica especial ahí, en esa zona, sería abrir un espacio mucho más grande, habida cuenta que si miramos los sitios donde se quiere abrir, este es el Catatumbo, que tiene mucho petróleo del lado colombiano, también tiene al otro lado no tanto, pero además está inundado de coca, de marihuana, de bandidos de las FARC, de bandidos que trafican seres humanos, de contrabandistas, es, sería legitimarles eso. Y ahí comienzan los problemas serios, tanto fiscales como aduaneros, como de manejo. ¿Qué banco maneja las cuentas? Y máxime que la economía de Venezuela anda por el piso y que un bolívar venezolano en este momento está muy devaluado frente al peso colombiano, que aunque devaluado es fuerte allá. Entonces, en ese va y viene se presta para falsificaciones de moneda, inclusiones de moneda extranjera. Hemos dicho, se abre un boquete impresionante que todavía no se ha analizado.
Por extensión, es una pérdida consentida de nuestra soberanía, porque es que se le está abriendo un espacio que ya lo veremos cuando miremos la parte militar, todos los riesgos que se corren. Además, que se sobreentendería que una zona de esas es que sería una especie de Unión Europea en miniatura, que la persona puede ir a estudiar, puede aprovechar los servicios de salud, los servicios públicos, etcétera, de un lado a otro. Si ya estamos atiborrados de problemas en Colombia por toda la cantidad de migración que no tiene las más mínimas condiciones de vida en Venezuela, ¿cómo sería eso? Entonces, ¿cuál es la parte de la frontera que queda afectada con todo ese problema social? Donde ya no tienen que pasar por los puntos clandestinos, sino pasan de frente, pero ahí están las mafias encima controlando. Entonces, darle definitivamente un territorio a que los narcotraficantes y los demás bandidos impongan su ley. De otra parte, demuestra y corrobora que definitivamente nuestros dirigentes, presidentes, cancilleres, ministros de defensa civiles, etcétera, no tienen la menor idea de lo que es el concepto geopolítico ni lo que es el desarrollo de Colombia. Y mucho menos de los recursos que tenemos allá, porque no están ni siquiera cuantificados, sino todos son potencialidades, ya que el mismo conflicto interno y la poca visión que se ha tenido de las fronteras no han permitido estudiarlos. Ahora, ideologizar las relaciones, como quiere el señor Petro con la seguridad y con todo, es terrible, porque es que le está declarando prácticamente la guerra a Estados Unidos. Y aquí viene otro problemita que surge en esa zona, que sería económica especial, y es que Estados Unidos tiene en la mira a cualquier país que legitime el comercio con Venezuela y le tiene una cantidad de sanciones, inclusive por el petróleo, que no están produciendo mucho, pero les tiene unas sanciones. Entonces, ese sería uno de los productos que se comenzaría a mover ahí, supuestamente para favorecer a la región, pero ya conocemos la viveza de los vivazos colombianos trayendo petróleo de ese y gasolina de esa, de contrabando hacia el interior, y como los Estados Unidos no son bobos, entonces nos colocarían otras sanciones y de paso caeríamos en una red de engaño, por mencionar alguna de las cosas. Pero es que además de eso, no se nota ningún proyecto conjunto, porque es que no es malo hacer las cuestiones binacionales como existen en muchos países del mundo. No, eso es positivo, pero ¿qué proyecto conjunto tenemos? Hay una hidroeléctrica impresionante que sirva para los dos países, hay una autopista binacional que va a mover X cantidad de toneladas de mercancías, hay unos centros de acopio mutuos para hacer más rápido la gestión del tránsito aduanero. Ningún proyecto de eso existe ni está contemplado, sino todo es como el señor Petro, bla, 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 e ideologización y engaño. Y por último, es que esto queda demostrado una vez que los problemas que tiene Colombia en sus fronteras y sus relaciones son superiores a las condiciones y la idoneidad de nuestros cancilleres y nuestros presidentes. Y los consejos de ministros, es que no salen, si todos los consejos de ministros son a juzgar por lo que vimos en el de Petro, pues sí, las cosas como que nos dejan muchas dudas. Ahora miremos, y lo decíamos en la primera ayuda, ¿por qué se enfocan tanto en esta región? Es porque Venezuela quiere la península completica. Es que aquí hay carbón, aquí hay tierras raras, aquí hay la posibilidad de tener Venezuela más cercanía hacia el occidente por el mismo Mar Caribe. Tiene una prospección geoestratégica y oceanopolítica importante que nosotros aquí no la entendemos. Y enviamos a los corruptos a que roben la plata del agua y de la comida de los niños en La Guajira en cada gobierno y seguimos viviendo lo mismo. No hemos entendido que la barrera que significa tanto el Perijá como la Sierra Nevada de Santa Marta son dos ecosistemas que facilitan un desarrollo agroindustrial impresionante para el sur de La Guajira y todo el departamento de Cesar. No, eso es mejor vivir peleando ahí entre bandidos y paramilitares, que eso nos produce más el odio y lo que nos caracteriza. Entonces, no hemos entendido eso.
y mucho menos la riqueza que hay en el departamento de Norte de Santander, que es absolutamente hermoso ese departamento y rico en todo. Tiene aguas, tiene tierras, tiene recursos minerales de distintos condicionamientos. Entonces Venezuela está haciéndole un mandado, ni siquiera a la narcodictadura cubana, que es a China. China es la que está detrás de todo esto. Y China es la que quiere que se arme este enredo para sacar ventajas. Y quedó únicamente esta zona, pero hoy son 2.200 kilómetros que ya vimos, con todas esas características. Muchos de quienes están aquí en el aula conocen perfectamente lo que hay en las sabanas de Arauca y al frente, y hacia el Bichada, y si más hacia el sur no lo hemos explorado, pues imagine lo que está en deseos de la China y nosotros aquí todavía peleando y pensando en problemas internos y en la candidatura de X y Y. Además, es porque China tiene en la mira algo que desde Fundel lo hemos venido persistiendo desde el primer día. Tenemos 1.600 kilómetros de litoral Caribe, donde deberíamos tener el epicentro turístico del mundo, porque 724 y 24,365 es el mismo clima. Es el mismo clima. Aquí podría existir un epicentro turístico impresionante con unos aeropuertos mejores que el de Houston o el de Atlanta o el de Miami, que ustedes los conocen y saben lo que es eso, con una universidad o unas universidades dedicadas a la investigación científica en el mar, con unos puestos de gastronomía, festivales, cuanta cosa, para tener al mundo aquí trayendo dólares. Pero es que es más fácil vivir matándonos entre nosotros. Eso es lo que quiere China y utiliza a un personaje como el señor Maduro y a otro que dice que hay que pelear con Estados Unidos sin saber la dimensión del problema en que nos están metiendo. La página web del Orden Mundial, que es una página muy bien robusta en temas de geopolítica mundial, vuelve aquí a referirnos cómo es que se están dando las dinámicas migratorias y nos presenta que tiene algunas barreras. Inclusive resalta que el arco minero, a pesar de su riqueza, como está lleno ya de mafias, entonces ya no es un atractivo para los inmigrantes internos de Venezuela, sino que esos inmigrantes están saliendo hacia Colombia a buscar el sobrevivir diario. Resalta lo que decíamos al comienzo, que más o menos 2/3 de la población venezolana está al norte, sobre la zona andina y sobre el Caribe venezolano, y obviamente sobre esta zona donde se quiere hacer la articulación bilateral o binacional. ¿Qué significa eso? Que todos los problemas sociales de aquí se van a sentir atraídos hacia esta zona y vamos a terminar con un problema bastante grande, peor que las películas del lejano oeste. Eso podríamos deducir de allí y de otros datos, pero pues bueno, no nos detengamos más ahí. Ahora miremos que en Venezuela, en esta misma página nos presenta ya una cantidad de conflictividades internas que hay, que se han multiplicado por el desgobierno del señor Maduro y del proceso bolivariano, que es cómo han crecido los problemas sociales en estas ciudades. Y ahí las menciona Barquisimeto, Valencia, Puerto Cabello, La Guaira, Caracas, Maracay, Barcelona, Cumaná, todas sobre el litoral Caribe. Y dice cómo la franja petrolera del Orinoco está ahí en stand-by, y es mucho el petróleo que todavía hay por explotar. De hecho, Estados Unidos consume como 19 millones de barriles al día y Venezuela bajó su producción a menos de 1 millón después de que era uno de los países más productores, pero ahí está la reserva. Que el crudo tiene algunos problemas, sí, lo sabemos, que es crudo pesado, pero hay mucho petróleo y China necesita mucho petróleo. China puede promover lo que quieran de defensa del medio ambiente y los ecosistemas, pero si necesita quemar carbón y petróleo, todo el que sea lo hace, porque piensa primero en su desarrollo y en su imposición. Y este recurso está disponible para ellos. Entonces, ¿qué mejor que hacer un negocio completo? Comprar las vacas, el corral, el pasto y fuera de eso el camión que las transporta. Entonces mejor apropiese de eso y venga y se apropia de esta otra parte y hacen bingo y moñona, oro, coltán, tierras raras,
control de las aguas del mundo, control de la parte del pulmón de la Amazonía también para entrar a negociar. Noten ustedes que China está presionando muchísimo para hacer parte de la Antártida y hacer parte del Océano Ártico o del Golfo o del Polo Norte, para hablar más en castizo, porque sabe que hay intereses geoestratégicos valiosísimos. Entonces seríamos muy ilusos en pensar que los chinos ya no pusieron los ojos tanto en nuestro mar Caribe, por todo ese potencial turístico que tiene, como en todo lo que hay en desarrollo en la Orinoquía y la Amazonía y las reservas que tienen Colombia y Venezuela. Entonces, mientras unos piensan en los derechos del pueblo y en el comunismo trasnochado, China, que es abrasivo y avariento, viene por otras cosas. Miremos algo importante que nos debe poner a pensar para qué puede servir esa zona si es que las cifras hablan por sí solas. En el año 2008, cuando ya estaba terminando el gobierno del señor Uribe y Chávez ya iba como en su segundo o tercer periodo, no recordamos exactamente cuál, el intercambio comercial incluyó el FOB, que significa que ya está libre de todo pago puesto en el puerto. Eso significa el FOB. O sea que cuando voy a exportar 1000 computadores a X país, entonces como exportador respondo que todo lo que concierne en gastos hasta colocarlo en el puerto de salida, lo pago yo. Ese es el FOE. Entonces, en ese momento ya con todas esas arandelas, teníamos un comercio bilateral de 7.000 millones de dólares, de los cuales 6.000 eran colombianos hacia Venezuela y 1.000 de Venezuela hacia Colombia. Ya en el 2015, cuando la situación se fue complicando más, y a pesar de que era el mejor amiguis de Juanpa, ya no estábamos sino en 1.333.000, entre 1.000 millones, 1.300 millones, para ser más concretos, de comercio internacional, de los cuales seguíamos siendo nosotros 1.060 y Venezuela 270. Pero ya en el 2019, en preludio de la pandemia, habíamos pegado una contracción impresionante a menos del 25%. Estábamos exportando hacia Venezuela únicamente 200 millones de dólares y de Venezuela para acá estaban llegando 40, ni siquiera 50. En el 2020 se redujo más con ocasión de la pandemia y de que el señor Maduro continuó con un cierre prolongado de la frontera que duró casi 7 años. Y al 2021, ya para iniciar el 22, cuando se volvió a recomponer, Colombia exportó 187 millones de dólares y Venezuela exportó 34. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que si a nivel global entre los dos países hay esa contracción de intercambio comercial y toda esa fenomenología que conocemos, que la masacre en el Catatumbo, etcétera, sería completamente iluso pensar que esa zona va a tener un impulso a este intercambio comercial, porque ahí hay otros intereses. Si se quieren hacer realmente unas mejoras a esto, pues vamos a negociar a fondo cómo es que Venezuela se compromete a pagar, que es lo que ha contraído la, el intercambio comercial, porque los venezolanos no tienen con qué pagar, no tienen los dólares, y con esa devaluación tan tenaz que tienen, que un día un dólar vale, por decir algo, 10.000 bolívares, y al otro día amanece valiendo 20.000, ¿quién importa si se quiebran todos? Entonces, hay fórmulas en el comercio internacional que son los anticipos, los garantes, los seguros, etcétera, y se podría mejorar por ahí, pero pensar que ampliar el problema para solucionar otro problema, eso no resuelve absolutamente nada. Ahora miremos el problema nada más haciendo equiparando cómo se ha complicado la situación en el municipio de Cúcuta, solo en Cúcuta, y tomando los meses de septiembre a noviembre de todos estos años. Entonces, vemos que el desempleo en Cúcuta ha estado siempre entre el 13 y el 18%, es más o menos el rango, y que el desempleo nacional al mismo tiempo ha gravitado entre el 7.5 y el 10%, que es histórico en Colombia. Más o menos son las cifras. Y esto se ha complicado más, por ejemplo, en la época de la pandemia, que la gente no se podía morir de hambre en Venezuela y se venía para Colombia, así fuera a vivir
de caridad o pidiendo limosna, pero conseguían lo de la comida del día. Entonces había mucho desempleo y todos sabemos lo que trae el desempleo anexo, ¿no? Violencia, delitos conexos, delincuencia organizada, problemas sociales, atafagamiento de los centros de salud, etcétera, etcétera. Y si eso pasa en Cúcuta, ahora que es irregular todavía y que existe el control fronterizo, ¿cómo será abrir la frontera? Todo el que tenga problemas se viene para acá porque cree que esta es la Meca y que es el punto de partida para seguir hacia Estados Unidos. O sea, otro punto que se le suma en contra. Ahora miremos un poco el tema de la seguridad. Allí están perfectamente ubicados, la Policía Nacional lo publicó, de lo que hay por el lado de Cúcuta, nada más, no contando toda la frontera de los 2.000 kilómetros. Tres estructuras muy poderosas del ELN, y no estamos hablando de las de Arauca, hablemos nomás de las del ELN, que fueron las principales responsables de la masacre de el Catatumbo a comienzo de año. Entonces está el frente de Juan Fernando Porras Martínez, que tiene todo su epicentro desde el municipio del Zulia en Venezuela. La cuadrilla o Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez, que se mueve en los dos países porque hace todas las actividades eh, clandestinas y abiertas de ese grupo. Y también está en el Táchira, en Venezuela, en la cuadrilla Carlos Germán Velasco Villamizar, solamente en Cúcuta, pero ustedes saben que la frontera tiene 2.000 kilómetros, tienen un resto de cuadrillas. Y aquí vemos que el antiguo bloque del Magdalena Medio de las FARC está ubicado ahí. Hay un sujeto que aparece con el pelo largo a cada rato, un tal Audrey, que es el que más negocia con Petro y es de la misma línea del tal Calarcá y está en guerra con Mordisco, pero también está en guerra con el ELN y así fue el que el ELN le mató un montón de bandidos a principio del año, en esa masacre que hubo. Esta cuadrilla tiene un montón de suborganizaciones ahí, en ese sector del Magdalena. Lo llaman bloque del Magdalena Medio porque se lo tuvo mucho tiempo Timochenko. Recordemos que cuando Uribe salió de la presidencia, le entregó a Chávez las coordenadas públicamente y le dijo, mire, el campamento de Timochenko y de Iván Márquez está en tal punto en Venezuela, aquí, sobre este sector, al otro lado, aquí más o menos, al otro lado de Tibú, al otro lado del territorio venezolano. Allí están dedicados a lo que sabemos, narcotráfico, extorsión, minería ilegal, control de actividades ilegales de todo tipo, secuestros, reclutamiento de menores, organización de bases campesinas de masas, etc. Traemos aquí... Quiere enterar de qué tienen en su poder las autoridades sobre la infiltración de los grupos ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela. Venga a Blue Radio, porque aquí tenemos todos los documentos, toda la información de inteligencia de las autoridades, revelando cómo más de 40 trochas hay entre Colombia y Venezuela, utilizadas para el narcotráfico, para la minería ilegal, incluso para el paso de secuestrados. Seguimos con esta serie revelando lo que hay en poder de las autoridades, cómo hay una clara connivencia de autoridades venezolanas que permiten este paso muy sencillo entre Colombia y Venezuela de los grupos ilegales colombianos. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, entre los mapas de inteligencia de la policía conocidos por Blue Radio hay uno puntual que entrega datos específicos sobre los puntos en la frontera entre Colombia y Venezuela en los cuales se encuentran un total de 42 trochas controladas por las disidencias de las FARC del bloque Magdalena Medio que hace presencia allí en el Catatumbo. Estas disidencias, recordemos, delinquen bajo el mando de alias John Mecha, cabecilla principal del bloque Magdalena Medio, y alias Richard, cabecilla de finanzas, quienes dan órdenes directas al Frente 33, cuyo cabecilla es alias André, acompañado de alias Darwin Piquiña, cabecilla militar, y alias Mocho Elkin, cabecilla principal de la compañía Jacobo Arenas. Este segundo mapa, conocido en exclusiva por Blue Radio, revela el detalle del control de las rentas criminales producto del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el secuestro, todo esto en la frontera con Venezuela entre Tibú y Cúcuta por parte de este grupo armado organizado al margen de la ley. Ahí estamos viendo las imágenes. Sí, señor, estamos de las diapositivas que tienen en su poder las autoridades, de los informes de inteligencia sobre quiénes son los cabecillas, cómo operan y de qué manera se infiltran en Venezuela, Felipe. Y le voy a empezar a mencionar el listado de las 42 trochas, algunas de ellas las más importantes son la Cooperativa, Bohío, Betas, Pica de Dos, Porvenir, El Paraíso y Tres Bocas. Estas, Ricardo,
solo están ubicadas en Tibú, norte de Santander, municipio, recordemos, en el que se han registrado 27 homicidios en medio de la escalada de violencia entre las disidencias de las FARC y el ELN. En Cúcuta, la parte morada que se ve en el mapa que estamos viendo a través de nuestra transmisión de YouTube, según el informe de inteligencia, figuran las trochas de Los Guayabos, La Islita, Paraíso, Barraca, Santa Cecilia, El Hueco, Trocha, El Águila, Trocha 51, Trocha, Los Trapiches, La Playita y La Ponderosa. Las últimas, Ricardo, ubicadas a apenas unos metros de los puentes internacionales Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot y Simón Bolívar, y muy cerca también donde hacen presencia las autoridades no solo colombianas a través de la Policía Metropolitana de Cúcuta, sino también las autoridades venezolanas. Eso es lo que se ve en este nuevo informe, en esta nueva diapositiva y el mapa revelado en exclusiva por Blue Radio. En BluRadio.com, detalles de esta información en primicia que revelamos sobre cómo se expanden las disidencias y el ELN en esa frontera entre Colombia y Venezuela en el Catatumbo. Silvia, que sigue. Bueno, quise traer aquí para colocarles a ustedes estos para que reflexionemos en algo. Ustedes vieron, escucharon la persistencia con que los dos periodistas hablan de que las trochas ilegales. Se supondría que al abrir esa zona especial se convertiría en zona abierta para todo el mundo. Pregunta del millón para que reflexionemos. Si en las ciudades, donde está la Policía Nacional, donde se mueven los vehículos, donde se mueve la gente, las bandas criminales establecen fronteras invisibles y le cobran hasta peaje a la gente para entrar, y a vehículos y toda cosa, lo hacen a pequeña escala. ¿Cómo será aquí donde se van a comenzar a mover cosas ilegales ya mal legalizadas y estos bandidos con el control? ¿Se imaginan ustedes la corrupción de las autoridades de lado y lado, la cantidad de delitos que van a cometer, la cantidad de muertos que van a aparecer tirados sin que nadie sepa, las vendetas entre ellos? O sea, esto es una locura. Esto es pensar estúpidamente en hacer algo a la carrera por aparentar que están en contra de Estados Unidos y que quieren disque trabajar por la solución de Colombia. Ahora miremos aquí, respecto al ELN, lo que nos dice la entidad Inside Crime, que ustedes la conocen, es una ONG muy prestante y muy profunda en análisis. Dice que para Colombia el ELN son terroristas, ahí lo llaman insurgentes, no, los bandidos son terroristas, no insurgentes. Pero en cambio para Venezuela son paramilitares proestatales, y eso es totalmente cierto. Dentro del plan Guaycapuro, o los planes que integran el plan Guaycapuro de Venezuela para su defensa nacional y la hipótesis de una guerra con Colombia, el ELN y las FARC hacen parte de eso. Aquí tenemos que ellos tienen como objetivo en Colombia pues tomar el poder, y se caracterizan porque cometen una cantidad de delitos y porque tienen una organización estructural que es muy interesante conocer, habida cuenta que hay varios sacerdotes metidos en eso. Y en Venezuela, entonces ya tienen una misión muy completa, muy concreta, que es aumentar su capacidad delictiva, que actúan como una fuerza paraestatal defendiendo los intereses de la narcodictadura, que tienen sistemas de cogobernanza y le ayudan a los dirigentes del partido de la PSV a promover el comunismo, y manejan en contubernio con las autoridades venezolanas las alianzas criminales. Para este momento dejé algo que no se lo mostré en el mapa, o no intencionalmente, para decirles, ¿dónde creen ustedes que están las escuelas de entrenamiento y la retaguardia estratégica de todos estos bandidos para venir a hacerle daño a Colombia? Pues están a lo largo de esa frontera y con mayor énfasis en la parte mucho más meridional, donde todavía ni interviene el Estado colombiano, ni hay un proyecto serio. Entonces, los chinos, que sí saben y entienden de geopolítica, están mirando todo eso y saben que entre más haya convulsión en eso, ellos podrán aparecer en el momento que les conviene. Eso lo conoce muy bien la inteligencia de Estados Unidos, pero tiene sus peros para actuar. Bueno, y finalmente, para cerrar, miremos con todo esto los riesgos de seguridad nacional y las complicaciones que habría. Se ha hablado que obviamente habría que pensar en unas operaciones conjuntas, pero es que tenemos dos doctrinas diferentes. La doctrina de ellos es completamente cubanizada y con ideología marxista. Y al hacer esa interpolación, ¿quién termina infectando a quién? Pensemos nomás.
¿Qué es lo que realmente se va a hacer con todos estos bandidos que están ahí, las FARC, el ELN, el EPL? ¿Hacia dónde apunta eso? ¿Qué es lo que quieren tanto Petro como Maduro? Legitimarlos, entregarles control territorial, convertirlos en la defensa de la revolución de ambos en una zona binacional, ¿o qué es lo que quieren? La corrupción rampante que hay en la Fuerza Armada venezolana terminaría por meter a todas las autoridades de aquí, porque comienzan todos esos negocios ilegales de minería y de dólares y lo que más se mueve allá en narcotráfico, y entonces, como decía mi general Landazábal, el narcotráfico todo lo que toca lo pudre y lo corrompe. Ahora, de todo esto se habla, es como si estuviéramos hablando entre Estados Unidos y Canadá o entre Francia y Alemania, entre dos estados serios. Pero es que el Estado venezolano tiene una connivencia descarada con el delito y el de aquí ya va por las mismas. Entonces, ¿qué se puede esperar que se cumpla el famoso objetivo que anuncia el señor Petro, es que llevar la presencia del Estado allá, cuando ambos son más amigos del delito que del desarrollo? Ahora, esta pregunta que nos queda en el tapete. ¿Cómo se delimitan los territorios operacionales? Venezuela tiene algo que llama los teatros de operaciones y Colombia pues tiene sus brigadas, sus eh, divisiones, etcétera, y lo mismo la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya en esa zona integramos una nueva doctrina, nos inventamos una nueva organización y entonces las fuerzas militares de acá de Colombia y la policía estudian dos doctrinas, la doctrina para el resto del país y la doctrina para la zona especial. Nos toca hacer una constitución para allá, otra para acá. ¿Cómo será eso? Si hay persecución en caliente, ¿qué nos garantiza que la corrupción que está al otro lado, entonces se autorice la persecución en caliente y sea la misma Fuerza Armada venezolana la que le monte una emboscada a los colombianos que van en la persecución en caliente o nos derribe una aeronave con el cuento de que la coordinación, que fue que la culpa la tuvo un tubo, etcétera? Y algo muy serio, porque es que uno de los principios de la guerra es la unidad de mando. ¿Quién va a tener el mando de todo eso? Ese cuento de que tenemos un mando conjunto de allá y acá, eso no va a funcionar nunca. Si no le funcionó a Estados Unidos y a Inglaterra en la guerra mundial, tenían sus rifirrafes fuertes, dijo que tenían un solo enemigo y lo estaban atacando fuertemente. ¿Cómo será en este mundo tropical si aquí nomás entre nosotros mismos, entre fuerzas y en las reservas, por mencionar algo concreto, aquí hay personas que todavía piensan que tienen el mando sobre los demás o que el grado les da unos niveles de superioridad? ¿Cómo será en eso? ¿Cómo será en eso? Y miremos este otro. ¿Cómo se evaluaría el poder relativo de combate para hacer los análisis de Estado Mayor para operar y que eso se convierta en secreto y que solamente se maneje para las operaciones militares y no ocurra como el famoso cuento de la cárcel de Pablo Escobar, que al señor Gaviria le dio por volverse estratega de escritorio y se reunió con todos los yuppies a planear la operación sin los militares y luego les dio disque la orden? Y todos los yuppies salieron a contarle a todos sus amiguis, oiga, van a ir a traer a Pablo Escobar para Bogotá, pero no le cuente a nadie. Por eso cuando lo fueron a traer ya el tipo eh, prácticamente se ha volado la cárcel. Entonces imagínense ustedes qué secreto va a haber eso en toda esa evaluación del poder relativo de combate que se hace en una apreciación de Estado Mayor y en el planeamiento de una operación más de ese nivel, y quién responde por la seguridad y la conducción y todo lo que ocurre. Eso no es tan sencillo y requiere unos protocolos muy claros. Ahora, el riesgo de la infiltración y el espionaje por todos los lados. Si antes con la frontera que existe nos hacen espionaje y se meten aquí, nos infiltran y vienen y hacen un poco de daños, ¿cómo será sin esas fronteras y con el poder corruptor del dinero oscuro del narcotráfico y otras economías ilegales y con una zona a expensas de los bandidos? Y fuera de eso, con el acceso de una guardia venezolana, de una fuerza militar venezolana que es absolutamente corrupta y enemiga de Colombia, teniendo información clave sobre nuestros sistemas de operaciones, sobre los manuales operacionales, sobre la organización para el combate, sobre la doctrina, sobre los nombres, los grados, la cantidad de tropas que integran una unidad. Mejor dicho, eso es como entregarle al enemigo la información en bandeja de plata. Ahora, ¿cómo se hará para superar los cuestionamientos políticos? Porque la oposición venezolana es igual a la colombiana de la actualidad.
Todos hablan es de candidatos, ninguno habla de arreglar el país. Todos son candidatos allá y esperan que la señora María Corina Machado se mate por ellos para luego llegar a tomar el poder. Igual nos ocurre aquí en Colombia. Entonces, ¿cómo volverían de lado y lado las oposiciones eso para hacer politiquería que les da réditos, pero solución ninguna? No me extiendo más, les agradezco a ustedes, les invitaría que en sus participaciones seamos muy concretos y tratemos de aportarles a qué soluciones se le da y no a hacer otro análisis de lo que ya se dijo o a contar experiencias personales porque no cumpliríamos con ningún objetivo académico. No sé si habrá alguna participación. Veo que levantó la mano BC Colombia. El señor Almirante está hablando, pero tiene el micrófono cerrado. Ya, discúlpeme. Sí, BC Colombia, siga, por favor. Muy buenas tardes, señor almirante, mi coronel Villamarín. Les habla Mónica Jara, oficial de la Reserva. Quería preguntarle al expositor, con esta amplia información que dio, la visita que va a hacer mañana la canciller de Venezuela y la vicepresidenta, tiene mucha relación con lo que usted acaba de exponer y creería que se está presentando como un sofisma de distracción de un acuerdo para la Amazonía. No sé qué apreciación tenga usted sobre el particular, porque ya después de esta supuesta pretensión de crear esta zona binacional, pues ya vamos a tener la presencia de dos personas delegadas del gobierno venezolano mañana en nuestro país, y es una realidad a la cual se le ha dado bastante publicidad en los medios de comunicación y en ciertos entornos del gobierno. Y lo segundo es, mientras que no haya personas que tengan incidencia política en la toma de las decisiones, porque usted bien lo dijo, no, los políticos, no hay políticas públicas y la gran mayoría de políticos o quienes legislan, más concretamente el Congreso, no tienen conocimiento, sus intereses son otros. Entonces yo sí quisiera dejar como esa inquietud y reflexión, como hay cierre de inscripción a candidatos. Entonces, por ejemplo, persona como usted, coronel Villamarín, que conoce la realidad del país, yo creo que sería importante que usted y otras personas pudieran estar en ese ejercicio político o quienes deseen participar, porque todos estos análisis son interesantes, pero hay que tener personas que estén en la toma de decisiones, en el legislativo, en el mismo ejecutivo y en otras instancias de poder. Entonces es lo que a uno como país, como ciudadano, perdón, pues le sigue inquietando y preocupando, que interesantes las iniciativas, pero creo que la reserva, bueno, usted ya lo ha explicado, la división que pueda existir, pero es un momento tan crítico el que estamos viviendo, y lo que nosotros tuvimos que ver ayer y antier en la emisión con la despedida de un senador de la República, independientemente del partido que sea, es muy grave lo que estamos presenciando, pero no actuamos. Entonces yo creo que sí es la hora de que tengamos personas presentes en los escenarios que se toman las decisiones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Pues yo veo dos preguntas suyas o dos intervenciones suyas muy concretas, ¿no? La una, el problema que ya se nos vino encima, que el señor Petro le habló completamente del compás, y tendremos más dolores de cabeza y más contradicciones, pero sobre todo mucho oportunismo de tanto candidato, como le decimos coloquialmente, de garaje, que no tiene la menor idea de qué es gobernar el país, pero quieren gobernarlo. Quieren ser senadores, quieren ser... ¿Por qué? Porque si el otro estuvo, ¿por qué no yo? Entonces, nos falta mucho trabajo en eso.
hay que crear necesariamente una escuela de formación de cuadros políticos. Sin eso es imposible. Es que no es decir que porque otro ya fue, yo puedo ser, no. Formémonos políticamente y formemos mucha gente. Formemos militancia juvenil. Formemos señoras, porque es que la otra cosa es el caso particular de la reserva, seguramente les va a tocar contratar a una cantidad de ginecólogos que le hagan la cirugía un poco de machos remachos para poder completar la cuota del 30% de mujeres en las listas. Pero no entienden eso, es un afán de protagonismo y de salir adelante y de saltar largo los vivazos. Yo organizo este grupito aquí y entonces después para mi candidatura. Eso no funciona así. Y así están funcionando los políticos. Entonces, si no tomamos conciencia de eso, imposible. Y el señor Petro va a seguir metiéndonos todos estos goles, trayendo a todas estas personas, y lo vemos, y toca reconocerlo, que en lo que dice que se llama oposición, lo único que hay es un carnaval impresionante de egos, de personas que salen con unos cuentos bien funambulescos. Es que yo no podría mirar a mis hijos a los ojos sin que me dijeran después, ¿usted por qué no salvó el país? ¿Y quién le contó a ese personaje que él era Salvador? Entonces, la tarea la tenemos por hacer y nosotros conocemos el país, quienes estamos en esta aula, y lo conocemos muy bien. Pero qué cosa tan difícil para dejarnos orientar por los que saben. No, porque es que yo llegué a tal grado porque era que cuando estaba en tal parte de X o Y. Entonces la invitación es esa, estamos a tiempo. No es de ir a buscar con los politiqueros a que nos den puestos, es ir a plantearles estas cosas tan graves, traerlos a estos escenarios y decirles, mire, escuchen a los que conocen, escuchen los problemas que tenemos y ustedes aprendan lo que no han querido aprender. Anoche hacíamos en la Fundación una reflexión sobre los 8 tratados que hemos firmado con el exterior de áreas marinas y submarinas y toda cosa. Eso lo ignora totalmente el pueblo colombiano y los políticos más, y llegan a ser hasta cancilleres y manejan eso. Entonces, la invitación, la respuesta que le doy es esa: preparemos la gente, dejemos al lado esa ambición personal y vayamos por la preparación. Bueno, no sé qué otra pregunta. Tenemos la mano levantada del usuario Luis Alfonso Carvajal Lazo y de la doctora profesor Ethel Luján. Entonces, se va a mirar si le parece Luis Alfonso Carvajal. Bueno, entonces, mi coronel Carvajal Lazo, siga, por favor. Muchas gracias, señor almirante. Buenas tardes. Señor coronel Villamarín, quisiera hacerle 3 preguntas. Primero, viendo todos los inconvenientes y perjuicios que trae para Colombia esta tal zona binacional, ¿cómo se podría reversar todo lo supuestamente acordado hasta ahora? Segunda pregunta, ¿cuál debe ser la posición del Congreso de Colombia respecto a esta zona binacional? Tercera pregunta, ¿cuál considera usted que debe ser la posición del Ministerio de Defensa respecto a esta zona binacional? Gracias, señor coronel Villamarín. Gracias, señor almirante. Mi coronel Carvajal, muchas gracias por su pregunta, y yo ataría la 1 con la 2. Es que es el Congreso de la República, pero es que el Congreso depende de los partidos. Y es que en Colombia el gran problema que tenemos es que no tenemos partidos políticos, tenemos unas empresas que clientelizan los votos y que buscan en cada elección atraer a cuanto aparecido les llega y reparten avales con tal de garantizar la continuidad, pero no hay un proyecto serio. Entonces, por ejemplo, Acore, que tiene un peso tan fuerte y que lo escuchan, cuerpos generales y almirantes, sí podía hablarle de estos temas a los partidos políticos, y no es que vamos a apoyar al candidato tal porque es lo primero que piensan. No es que no apoyar ningún candidato, es reunirlos y decirles, mire, el problema es este, aquí está esta situación tan grave y hay que resolverla, es por este lado, y no pensando en que va a ser el ministro o el candidato al lado o el senador, porque es que eso no funciona, es la politiquería de siempre. Ahora, respecto al Ministerio de Defensa, pues todos sabemos, no es ningún secreto, la situación tan compleja en que se encuentra el señor general Sánchez, porque prácticamente le debes a Petro el nombramiento y se ha dedicado demasiado a elogiar lo mismo que el almirante Cubides. Se han pasado de calidad haciendo elogios a Petro. Cubides ya por lo menos dejó de decir eso, pero Sánchez sigue en la misma tónica. Y resulta que a ellos no los pusieron para elogiar a Petro, sino para responder por la defensa nacional, por los objetivos nacionales, porque el país conozca esto y debería tener una asesoría, no nombrando viceministras de 22 años de edad,
en cargos allá, sin una asesoría de gente como los que tenemos en esta aula, que le digan los puntos son estos y llevárselo al presidente, porque es que la cartera de defensa tiene una responsabilidad muy grande en todo lo que acabamos de ver. Pero no que terminemos que se le traslade, como sucede toda la vida, el problema a soldados, infantes de marina, policías, pilotos y marinos respondiendo por lo que los políticos no hacen, sino haciéndole ver que mientras ellos descompongan el país, esto va a ir de mal en peor. Entonces la tarea es del Congreso de la República, por medio de los partidos, a quienes hay que llamar a sus dirigentes y decirles que antes de pensar en candidaturas y en repartijas, piensen que Colombia se puede desarticular o se está desarticulando y que esto es demasiado grave porque hay unos intereses geopolíticos y estratégicos de mayor nivel. Bueno, doctora Ethel Luján, siga, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, señor Coronel Villamarín. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una pregunta nada más. ¿No es posible poner la mejor representación en negociación? ¿Tener negociadores, negociadoras? ¿Sería una buena idea? Pues es que es la idea, doctora. Resulta que, pues por el tiempo, no alcancé a hacerles a ustedes una reflexión sobre las leyes de la geopolítica que diseñó hace ya más de 150 años el señor Ratzel. Y él daba unos puntos muy claves de cómo se mantiene el interés vital del Estado, cómo los estados se prolongan. Pero aquí nos lo están aplicando nosotros facilito, sin dolor y sin anestesia, la teoría de Ratzel de la proyección del estado vital hacia nuestro territorio y no hemos reaccionado porque nuestros dirigentes no lo conocen. Los invito a leer el libro El Pacto FARC-Santos que escribí sobre la negociación de Santos con las FARC. Y ahí encuentran ustedes todos los errores que cometió esa comisión, que fue a validar lo que Santos les decía y lo que las FARC les imponían, porque no tenían ningún conocimiento de negociación. Es que la negociación es un arte, pero es que en Colombia se confunde que negociar y ser político es ser débil de carácter. No. Miren ustedes un ejemplo de lo que va a ocurrir mañana y se acordarán de lo que les estoy diciendo. El señor Putin no se va a mover un solo ápice de lo que él quiere, que no seguir ocupando los territorios de Ucrania, que la OTAN no se comprometa a colocar tropas allá, que Crimea es de ellos históricamente ha sido y que es lo que está haciendo una operación militar especial y que necesita que Estados Unidos lo apoye y no se va a salir de ahí. Eso es negociar sobre principios y sobre fundamentos y fue lo que nos hicieron los bandidos de la FARC en Cuba. Anoche analizábamos los tratados internacionales en todas las negociaciones que hubo por los mares y terminamos cediendo y regalando territorio marítimo porque van personas que ni siquiera conocen el mar. Es que ojalá enviaran a una persona que perteneció a la Armada Nacional o que conoce la región Caribe y dice, no, que usted negocia porque conoce, pero envían al señor Lloreda Caicedo que toda la vida fue de familias del círculo político de Bogotá y el Valle a que negociara unos acuerdos bilaterales con los países vecinos sobre el mar. Igual pasó con el señor Indalecio Líbano Aguirre, que era un escritor muy hábil, un historiador muy hábil, bastante ideólogo del liberalismo de izquierda, y terminó negociando con el Ecuador y con otros países nuestros límites internacionales en los mares, un tipo que ni conocía el mar. Entonces, ese es el problema, que nos falta formar una escuela política que entrene personas expertas en geopolítica, en liderazgo político, en derecho público, en administración pública, y que cuando lleguen a ocupar los cargos vayan sobre unos objetivos y sobre unas tareas específicas, y no sobre candidatos por montones, ni armando grupos que tenemos este grupo que se une con el otro, eso no conduce sino más de lo mismo. Entonces, síntesis, mi doctora, las negociaciones son parte de la formación política. Muchas gracias, así es. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta o intervención? Sí, tenemos la mano levantada del usuario historiador Eduardo Patiño, por favor. Buenas tardes, Eduardo, por favor, siga. buenas tardes, almirante. Buenas tardes, coronel. Me puede saludarlos.
Coronel, yo tendría dos preguntas. La primera es si esta tentativa de área nacional obedece a los intereses geopolíticos de Venezuela, de, que venía de Hugo Chávez, de buscar una salida al Pacífico. Y obvio que Colombia es el puente para ello. Y segundo, si estas gestiones que está realizando Gustavo Petro, el presidente de la República, está llevando a que la nación colombiana esté mutando a ser un Estado fallido. Muchas gracias. Es que los intereses geopolíticos no son de Venezuela, Eduardo, son de China, son de Rusia, son de Irán, son anti-yanquis y saben que Colombia es la joya y la corona por su ubicación geoestratégica en la esquina noroccidental de Sudamérica, por los recursos que tenemos, por la potencialidad que tenemos también como país en muchos aspectos y porque Venezuela necesita la salida al mar hacia la China y hacia Rusia, pero para favorecer los intereses de ellos. Acuérdense que el pez grande se come al chico y aquí los intereses nunca son a favor del chico, sino a favor del grande. Si se quieren robar a Ucrania, ¿cómo no van a querer robarse a Venezuela, que es otra joya de la corona? Y si para llevarse a Venezuela para su lado tienen que acabar con Colombia, lo hacen. Entonces nos están metiendo en un problema gravísimo y pues Estados Unidos uno cree que está dispuesto a apoyarnos, pero es que la política exterior de Estados Unidos es la no política. Y con los altibajos que tiene, por ejemplo, esta administración que un día dice una cosa, que otro día dice otra y cambia de tercio, es muy difícil tener una claridad y menos cuando no hay un solo partido político serio en Colombia que tenga una estructura de nuestro Estado y nuestra proyección. ¿Y Colombia, será que está mutando a ser un Estado fallido con las cuestiones de Gustavo Petro? Pues es que si los partidos, por eso le digo, si los partidos políticos no son serios y se llenan es de candidatos y no de proyectos ni de planes a largo plazo, pues todos estamos contribuyendo a colaborar ahí y únicamente reenviando por las redes sociales memes y que dijo una persona y que dijo la otra y que Petro es malo, pero el tipo sigue en lo que está y los que lo manipulan con mayor razón. Correcto, gracias, coronel, nada más. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más, Juan David? No veo quien tenga la mano levantada. No, señor, ya hemos terminado con las preguntas. No sé, mi capitán Ángel me dio la impresión de que había levantado mi capitán Conde, perdón. Señor almirante, muy buenas tardes. No, señor, no la había levantado, pero bueno, mi coronel, ¿por qué no ha tocado el tema de la flota que se dice que en el día de hoy zarpó de los Estados Unidos hacia el Caribe? Yo pienso que si es cierto que puede haber una posible guerra en otro lugar y que Colombia va a aportar mucho de la droga que se van a necesitar en ese conflicto, la venida de la flota de los Estados Unidos hacia acá es buscando precisamente direccionar ese mercado hacia los intereses de los Estados Unidos y no hacia los intereses de Irán y de Venezuela y de todo ese grupo que usted muy bien ha identificado. ¿Qué información tiene usted de la certeza del zarpe de esa flota con alguna intención de venir a buscar a Maduro? Bueno, mi capitán, aquí pues hoy inclusive en varios medios nos consultaron sobre eso porque pues tienen muchas inquietudes. Es que de por medio está, antes que el objetivo que tenga la flota, y usted que es oficial naval sabe que una unidad marítima no se mueve porque sí, sino que tiene que llevar una misión específica y lo que llaman ustedes la intención de maniobra, etcétera. Aquí yo veo más, claro, este es un punto de vista personal, veo más en la intención del señor Rubio de decirle a Maduro, aquí estamos. ¿Por qué? Porque la norma que envió el señor Trump la semana pasada al alto mando militar de Estados Unidos, incitándolo a que actúe en territorio marítimo o continental de cualquier país donde esté el narcotráfico, es como enviándole un mensaje a Maduro que podemos ir por usted. Y al mover esta tropa,
se sobreentiende que si la operación era secreta para ir a capturar a Maduro o afectar a la narcodictadura, pues tenía que ser secreta y el secreto se mantiene. Y con todos esos sistemas de guerra electrónica y de contrainformación que tienen, mucho menos dirían que estaría el buque o los buques o los portaaviones y todas estas unidades de la flotilla en tal sector, porque eso ya sería como delatar la operación. O sea, nos parece que es más como de propaganda, que es más como de causar el impacto de que ahora sí vamos por ustedes, pero desde luego si están en el Caribe y tienen que hundir alguna embarcación, la hunden sin pensarlo dos veces, a pesar de que ya algunos voces le dijeron en el Congreso al señor Trump que él no tiene ninguna facultad para hundir embarcaciones civiles, porque eso se llama asesinato. Pero pues todos sabemos que Trump tiene el poder y Estados Unidos lo ha tenido siempre, y ya lo hicieron en Granada y Panamá. Ahora, preguntaban hoy también, y seguramente hay muchas personas en el auditorio, ¿cuál es la visión sobre si Estados Unidos interviene militarmente en Venezuela? Les diríamos que muy escasa. Lo puede hacer con la CIA. Pueden hacer una operación especial para llevarse a Maduro o para eliminarlo. Y eso lo sabe Maduro perfectamente. Es más, la dictadura cubana, que toda la vida fue blanco de esos propósitos, lo tiene muy actualizado y él sabe que eso es uno de los grandes riesgos. Pero también el riesgo que sí puede correr Maduro es que cuando esté de visita en otro país le echen mano y es menos escandaloso. Meterse en una operación militar a Venezuela, ellos ya tienen unas experiencias muy grandes de Vietnam, de Afganistán, de Irak, y por eso en Irán se procedieron fue a bombardear. Nada de colocar un soldado terrestre ni un infante marina en las costas de Irán, porque eso es entrar a perder gente y eso no le conviene. Además, los problemas que hay en el mundo en este momento, como los vemos desde esta óptica, es que la reunión de mañana es demasiado seria. Es qué va a pasar con Ucrania y de ahí y con Europa, y eso ya puede originar un problema mayor. Puede instigar a China que invada Taiwán, etcétera. Entonces, nos parece que ante esa dinámica de conflictos que tiene Estados Unidos por delante, no hay ninguna prioridad sobre Venezuela y que más bien es el uso del amedrentamiento de una potencialidad de fuerza que si usted no hace esto, lo cogemos. Ayer inclusive le decomisaron una gran cantidad de activos, pero no creemos que pase de ahí. De pronto estamos equivocados, pero esa puede ser la capacidad de más probable adopción. Muchas gracias, señor. Buenas tardes. Bueno, mi mayor Anselmo, Sí, señor, sí. siga mi mayor, sabía que era usted que no nos iba a fallar con la pregunta. Siga. No, Tiene no, más pues la forma de hacerlo. escuchando la exposición tan sabia y muy sapiente del señor Coronel Villamarín, queda uno muy informado de la situación. La situación que yo siempre expongo es que todo en los acuerdos, en los tratados internacionales, todo en lo que se participe y se hagan tratos o contratos, pues este es un contrato que lo está firmando un servidor público y entonces al firmar un contrato por el artículo 413 del Código Penal y otros como el 410 y siguientes, pues son un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Un prevaricato por acción porque están haciendo y están tomando decisiones en contra de la norma. Y un tráfico de influencias. Entonces, lo que ve uno estupefacto es que en este escenario, no sé cuál sería la visión que tenga el señor Coronel Villamarín, ¿por qué no se ejercen esas acciones de tipo legal? Muchas gracias. Es que precisamente mi coronel Carvajal preguntaba que cuál es el papel del Congreso y el que nos está fallando es el Congreso, porque fallan los partidos y los partidos fallan porque falla el Congreso. El problema de Colombia es de partidos políticos, que no tenemos partidos serios que asuman posiciones. Si todos estos que dicen que están en la oposición asumieran una unidad seria y dice el Congreso de la República llama a juicio al señor Petro porque lo puede hacer, está dentro de sus funciones, se acaba la pendejada. Ya no hay más acuerdos y no más cosas. Es que todos aprendimos en contratación estatal que para hacer un contrato estatal, el Estado tiene que tener un concepto técnico, un concepto jurídico y un concepto financiero.
Si no hay disponibilidad presupuestal, no se puede firmar el contrato. Si no hay concepto técnico que implique estudios, menos. Y si no hay concepto jurídico de los especialistas en contratación, como usted lo menciona, tampoco. Pero es que el Congreso de la República es el que tiene que hacer eso porque es el juez natural del señor Petro y del presidente de turno. Pero como los vemos, están en campaña convocando velatones, invitando a que yo fui el que conseguí que suspendieran la fila para por la mañana tomar un turno para que les tomaran el examen de sangre, que yo fui el que hablé para que devolvieran, que ya no entreguen los medicamentos cada mes, sino que los entreguen cada 2 meses. O sea, en esas cosas baladíes nos las pasamos y los otros, los del Centro Democrático, echándonos el brazo siempre y ustedes son mis héroes, mis chapulines colorados, pero no se preocupan por ir a lo fundamental. Y es que Petro es malo. ¿Y quién ha dicho que Petro es bueno? Pues Petro es malo, es lo peor que le ha pasado al país. Pero lo que necesitamos es que el Congreso asuma su responsabilidad y que los colombianos tuviéramos partidos serios que le digan al Congreso, a ustedes no los elegimos más porque no cumplieron su función. Pero es lo que no hay. Ese es el problema, señor Mayor Escobar. Muchas Bueno, gracias. Un abrazo. ¿alguien más? Mi coronel Alfonso Galeano, no sé si había levantado la mano. Gracias, señor almirante, muy amable. Agradezco la intervención del señor coronel Marín, pero también veo una actitud que no comparto, y es la parte política. Hay una bancada de varios senadores y representantes a la Cámara Pro Fuerza Pública que siempre está evaluando todos los impactos que de una u otra manera tiene que atentan contra la seguridad nacional y la fuerza pública. Entonces, eso no lo debemos de desconocer. Y para mí, en parte, o muy gran evento de ese atentado y después fallecer el señor Miguel Uribe, se debe a esto que fue el que la creó. Entonces, yo creo que esa desesperanza que tú muestras no la comparto en ningún momento. Creo que hay gente política y desde el momento que alguien suba, pues lo llamará a usted para que le asesore, pero no busquemos lo contrario, un militar que reúna esa participación para el voto y para el movimiento popular, porque todo respeto no lo veo. Muchas gracias. Bueno, no, pues estamos en democracia, ¿no? Y democracia bendita sea si nos mates, dijo el doctor Valencia. Pero muy bien lo dijo la capitán Jara en la primera intervención que hizo. Con que nos hagan el diagnóstico y digan que se está haciendo o pretendan utilizar un grupo de la reserva pequeño, no arregle el problema porque es que los problemas de Colombia son mucho más grandes. Si no miramos más allá de los árboles, tampoco vamos a ver el bosque. Entonces me parece que ahí sí darle crédito a que la oposición, porque viene y nos organiza y que ayuda a que para X o Y, no, es que esa es la obligación de ellos, que para eso fue que los elegimos, para que nos representen y representen al pueblo colombiano, pero al mismo tiempo para que cumplan las 7 funciones que le establece la Constitución al Congreso de la República, y una de esas es el control al señor presidente. Yo los invito a que leamos la Constitución y miremos que hay unas funciones que tiene que cumplir el Congreso de la República que no las está cumpliendo. Y no podemos ser conniventes con ellos, que porque Petro es un pésimo presidente, es que repito, eso no tiene duda. Que el comunismo es la peor peste que le llega a Latinoamérica, eso tampoco tiene duda. Pero no podemos ser conniventes porque es que ellos son los responsables. O no es ese mismo partido el que fue, después de que dijimos no en las urnas, y se apropiaron 3 de la decisión de los colombianos y fueron y cuadraron con Santos y le agregaron 13 páginas al pacto y ahí tenemos lo que está pasando. Entonces, no podemos ser conniventes ni creer que porque X o Y nos mira y nos guiña el ojo, ya esto se arregló. No, es que es la función de él, y si se lanza a la política es para que haga eso. No es para que lo estemos felicitando por lo que tiene que hacer, no para que cumpla. Sí, pero claro que en primer lugar la Comisión Accidental no la conforma solamente gente del Centro Democrático primero, y en segundo lugar la función del Congreso en el control de estos tratados internacionales o proyectos de tratados internacionales tampoco depende únicamente digamos, de los congresistas que están en la Comisión Accidental, ¿no? Digamos, hay que poner de acuerdo a todos los congresistas para que le exijan al presidente de la República, con respaldo de toda la nación, para que le permitan al Congreso ejercer ese tipo de control. Pero yo creo que el hecho de que, digamos, no le podemos exigir a 5 o 6 congresistas amigos de la fuerza pública que trabajan duro, que ellos
sean responsables si no funciona el control del Congreso ante estos tratados internacionales. No sé si hay alguna otra pregunta. Señor almirante, discúlpeme, quisiera agregarle algo que usted ha dicho muy importante con relación al Congreso de la República. La Sí, sociedad civil, no solo el sector defensa o la reserva, sino la sociedad civil en general, tiene que irse organizando porque ahí tenemos un espejo muy claro con las reformas. Los colombianos, los ciudadanos representados como los gremios, le voy a poner un ejemplo, Asofondos que representa todos los fondos de pensiones privados, tuvo intervención en los debates de la reforma, pero los ciudadanos no lo tuvieron. Entonces yo creo que es importante también, ya que los senadores, entre comillas, o los congresistas representan al pueblo colombiano, también tiene que haber espacios donde las asociaciones, las fundaciones, las agremiaciones sean escuchadas y estos temas tan coyunturales sean llevados allá al escenario público. Además que por ley existe, usted como ciudadano, como organización puede hacer una petición oficial al Senado. Hay un debate hoy sobre, no sé, algún tema, digamos, marítimo. Entonces, entonces va el señor almirante, expone y el Congreso de la República tiene, no es que si quieren, tienen la obligación de escuchar. Entonces, si ACORE pide un espacio, si la asociación X, si el gremio, la representación de los jóvenes, la representación de los maestros, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad, pedirle al Congreso de la República que las tomas de decisiones, los proyectos de ley antes de ser votados, sean primero conocidos por toda la ciudadanía, porque en el caso de las reformas nosotros no tuvimos la oportunidad de conocerlos porque no los subieron a las páginas. Entonces es armarnos de lo legal de la Constitución para reclamarle al Congreso. Y ahí sí, por no acudir a los representantes, o por lo menos los que dicen tener afecto o respeto por la fuerza pública, sino decirles, mire, esta es la agenda legislativa para este mes, se va a tratar el tema de la defensa y la seguridad nacional, se va a tratar la seguridad electoral, bueno, los diversos temas. Nosotros como organización necesitamos un espacio, entonces son espacios que hay que aprovechar para que se incida, por lo menos se escuche y se tenga en cuenta esa otra voz que no se escucha en ciertos escenarios y aprovechando también, porque en esos escenarios es donde usted puede o las organizaciones pueden hacerse visibles y ya los medios de comunicación que están presentes en diversos escenarios pueden también decir, oiga, sí, mire, este planteamiento no lo habíamos escuchado los colombianos y lo empezamos a analizar. Es la participación de nosotros como ciudadanos en los escenarios de la vida pública, porque no podemos seguirle dejando la toma de decisiones y el rumbo del país únicamente a un ejecutivo y a un equipo ministerial, y no hablo solo de este gobierno, sino de gobiernos atrás débiles, inexpertos, y tampoco podemos dejarle la decisión al Congreso de la República, porque es que el Congreso se supone que es la casa de la democracia, se supone, y a ella deberíamos tener acceso todos los colombianos, señor almirante. Entonces, los planteamientos en la reserva hay gente que ha recorrido todo el país con una experiencia enorme y tienen un conocimiento y una sabiduría que no lo tienen ni los empresarios. Por ejemplo, yo decía, hoy está el Congreso Anual de la ANDI en Cartagena, está todo el mundo, cualquier político, el lagarto, todo el que quiera, pero no se discuten estos temas que son tan importantes. Entonces, ir abriendo esos espacios urgentemente en esos escenarios para que a través de ACORE, que es una organización que tiene reconocimiento en el espacio público, habrá otros espacios, decimos, mire, tenemos una presentación en este momento coyuntural previo a un año preelectoral, no hay seguridad, que es lo que está afectando a las regiones. Entonces, llega un coronel, un almirante, un general, un capitán mayor, el que sea, un sargento, con autoridad que ha recorrido el país y tienen la obligación de escucharlo. Entonces yo sí quisiera que dejáramos esto como, no solo como análisis y reflexión, sino como una tarea a ejecutar ahorita que estamos tratando tantos temas coyunturales en el país. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias por el complemento.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mi coronel Wilson Niño creo que levantó la mano. No Juan sé, David, ¿tienes a ya no alguien tenemos a más con nadie. la No, mano? señora almirante, buenas tardes. Bueno, gracias, Wilson. ¿Tienes registrado ahí alguien más, Juan David? No, no, señor, ya hemos agotado las Bueno, preguntas. ¿no? Entonces con esto creo que Mi señor almirante, sí tengo una preocupación muy grande. mi coronel Galeano siga. Gracias. Es que yo entiendo la preocupación del señor coronel Marín y su información, pero lo cierto es que todos estos cortinas de humo y todos estos problemas que se están presentando, que en este momento es muy difícil poderlos contrarrestar, porque él sabe qué está haciendo y el daño que quiere hacer, lo conocemos todos. El hecho de mirar esa parte política con esa mirada desestimula a todo lo que es reserva y a todo el personal civil de que haya una votación. Y hay que mirar las elecciones que están ya en la cuenta regresiva a menos de un año, a menos de un Sí. año. Si nosotros vamos con esa actitud y no nos comprometemos con nuestras familias, con nuestros amigos, con la gente que intercambiamos ideas de votar masivamente, así sea por el que sea, para quitar este gobierno, los otros 4 años no vamos a tener esta posibilidad de hablar como estamos hablando ahorita en esta reunión, perdón, en esta reunión de Zoom. Bueno, mi coronel Qué pena Galeano, que lo diga, pero es usted que es tiene, necesario. no, no, todo el mundo tiene derecho a ser pesimista si le place. Está muy bien, mi coronel. No sé si alguien más, no sé si el señor almirante Wills, como presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes, quiere hacer alguna intervención. Bueno, no hay nadie más, entonces yo creo que con esto cerramos la reunión. En primer lugar, nuevamente un agradecimiento muy especial. Ah, perdón, Alexander Bustamante. Mi coronel, muy buenas tardes, cordial saludo desde la ciudad de Armenia. Bueno, muy importante todo lo que se ha hablado y lo que se ha manifestado, pero yo creo que aquí lo esencial, y los invito, es para todos empezar a trabajar es con el proyecto legislativo y con el plan programático que se va a tener para las próximas elecciones de 2026. Pero yo creo que con eso es con lo que realmente podemos entrar a fundamentar hacia las comunidades cuál es la perspectiva que nosotros tenemos de Estado, de país, de nación, ¿sí? Y cuáles van a ser esos principios de eficacia para aplicar a una justicia eficaz para lo que necesitamos dentro del desarrollo territorial. O sea, yo creo pues que eso tenemos que trabajarle concienzudamente y nuevamente reitero, es empezar a trabajar con esas políticas públicas de qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos dentro de una proyección de Estado. Lógicamente, todos queremos ese cambio de lo que hoy en día tenemos porque ha sido nefasto, ¿sí? Pero dentro de ello es entrar a armar el documento ideológico para dónde vamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alexander. Entonces, repito de nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta muy importante conferencia, en esta muy importante y brillante exposición del señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y sobre todo que nos haya ilustrado ampliamente en este tema de tanta importancia. Yo le daría la palabra a usted, mi coronel Villamarín, para que cierre y se despida del auditorio. Bueno, señor almirante, muchas gracias. Sí quisiera hacer una acotación al final muy breve de lo que se dijo al final. Lo dijo Sun Tzu hace ya 2500 años. La guerra se gana es derrotando la estrategia del adversario, no al adversario. Entonces, eso nos quiere decir es que se hacen muchos aportes que hay que hablar, que no seamos pesimistas, que no es que no se trata de ser pesimistas, lo que tenemos es que mirar las cosas con visión estratégica. Y la estrategia va a objetivos, a líneas de acción, a planes, a programas y a lo que hay que hacer y fuera de eso ponerla a andar. Colombia lo que necesita es eso por ahí. Entonces, nosotros, todos nos formamos en escuelas que nos enseñaron estrategia y objetivos y es lo que tenemos que llevarle al país. El país está completamente desubicado, los partidos políticos no entienden de esto.
Habrá candidatos muy buenos, eso no lo niega nadie, personas muy buenas hay en todas partes, pero no es pesimismo, es ser realistas. Si no le abrimos el ojo a esta gente, van a seguir en lo mismo. Y no podemos seguir pensando en que miren así, en forma como tan parroquial las cosas, que porque se consiguió un decreto, perdón, una ley para X o Y motivo, pues es que esa es la función de ellos. Pero que piensen en Colombia, que el futuro es de Colombia, o si no, que este sujeto que si no está aplicando la estrategia se va a quedar. Pues señor almirante, muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables por habernos escuchado, que Dios nos siga bendiciendo como colombianos y como continente, y que ilumine las mentes de quienes van a ir a la política, que piensen primero en Colombia y en proyectos integrados y a largo plazo. Bueno, muchas gracias, mi coronel Villamarín, y de nuevo un saludo muy especial a todos y a todas las asistentes. Que estén muy bien y esperamos seguir contando con su presencia en las próximas reuniones. Muy amables.